Bienvenido a otro episodio de la Biblia en un año. Hoy estamos en el día 38 y estamos leyendo Levítico capítulos 19 al 20 y el Salmo 38. Recuerda que nos habíamos quedado en aquellas leyes que hablaban acerca de la sangre y acerca de la inmoralidad sexual, y ahora entramos a otro conjunto de leyes. Levítico 19 dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Habla a toda la congregación de los israelitas y diles: Santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ofrezcan sacrificio de ofrendas de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el mismo día que lo ofrezcan y al día siguiente, pero lo que quede hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se come algo de él en el tercer día, es una abominación, no será acepto. Y todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado lo santo del Señor, y esa persona será exterminada de entre su pueblo. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. No hurtarán ni engañarán, ni se mentirán unos a otros, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Mis estatutos guardarán. No juntarás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá castigo. Sin embargo, no se le dará muerte, porque ella no era libre. Pero él traerá al Señor su ofrenda por la culpa a la entrada de la tienda de reunión. Traerá un carnero como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa delante del Señor por el pecado que ha cometido, y el pecado que ha cometido le será perdonado. Cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Por 3 años les será prohibido, no se comerá. Pero en el 4.º año, todo su fruto les será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. En el 5.º año comerán de su fruto, para que les aumente su rendimiento. Yo soy el Señor su Dios. No comerán cosa alguna con su sangre, ni serán adivinos ni agoreros. No se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. No se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución, ni se llene de corrupción. Mis días de reposo guardarán, y tendrán mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. No se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos.
Yo soy el Señor su Dios. Delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano, y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes le será como un nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. No harán injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Tendrán balanzas justas y pesas justas, un efa justo, 22 litros, y un hin justo, 3,7 litros. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Así pues, observarán todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumplirán. Yo soy el Señor. El Señor le dijo a Moisés: dirás también a los israelitas: cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que residen en Israel que entregue a alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo exterminaré de entre su pueblo, porque ha entregado de sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él entregue a alguno de sus hijos a Moloc y no le da muerte, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo exterminaré de su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyen, prostituyéndose en pos de Moloc. En cuanto a la persona que vaya a los adivinos o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la exterminaré de entre su pueblo. Santifíquense pues y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el Señor que los santificó. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, es decir, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ciertamente han de morir los dos, su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos, han cometido grave perversión. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien toma a una mujer y a la madre de ella, es una inmoralidad. Él y ellas serán quemados para que no haya inmoralidad entre ustedes. Si alguien tiene trato sexual con un animal, ciertamente se le dará muerte. También maltratarán al animal. Si alguna mujer se llega a un animal para tener trato sexual con él, matarás a la mujer y al animal. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable. Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, lleva su culpa. Si alguien se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo, y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre. Por tanto, ambos serán exterminados de entre su pueblo. No descubrirás tampoco la desnudez de la hermana de tu madre, ni la de la hermana de tu padre, porque el que lo haga ha desnudado a su pariente carnal. Ellos llevarán su culpa. Si alguien se acuesta con la mujer de su tío, ha descubierto la desnudez de su tío. Ellos llevarán su pecado. Sin hijos morirán. Si alguien toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano. Se quedarán sin hijos. Guarden, por tanto, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y cúmplanlos, a fin de que no los vomite la tierra a la cual los llevo para morar en ella. Además,
No anden en las costumbres de la nación que yo echaré delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas. Yo los aborrecí. Por eso les he dicho, ustedes poseerán su tierra, y yo mismo se la daré para que la posean, una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor su Dios, que los he apartado de los pueblos. Ustedes harán una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda. No hagan sus almas abominables por causa de animal, o de ave, o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de ustedes por inmundos. Sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Si hay adivino o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir. Serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Vamos al Salmo 38. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus flechas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación, en mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho para mí. Mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día, porque mis lomos están inflamados de fiebre, y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera, gimo a causa de la agitación de mi corazón. Señor, todo mi anhelo está delante de ti, y mi suspiro no te es oculto. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis parientes se mantienen a distancia. Los que buscan mi vida me tienden lazos, los que procuran mi mal hablan de mi destrucción, y traman mi traición todo el día. Pero yo, como el sordo, no oigo, soy como el mudo que no abre la boca. Sí, soy como el hombre que no oye, y en cuya boca no hay réplica, porque en ti espero, oh Señor. Tú responderás, Señor Dios mío. Pues dije, que no se alegren de mí los que cuando mi pie resbala se engrandecen sobre mí. Porque yo estoy a punto de caer, y mi dolor está continuamente delante de mí. Confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Pero mis enemigos son vigorosos y fuertes, muchos son los que sin causa me aborrecen, y los que pagan mal por bien se oponen, porque yo sigo lo bueno. No me abandones, oh Señor, Dios mío, no estés lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Amén. Buenísimo, pues yo no sé tú, pero yo he estado disfrutando tanto estos pasajes que de otra manera serían tediosos porque parecen repetitivos, son leyes como sumamente estrictas, pero he estado disfrutando mucho cada uno de estos días que hemos leído Levítico, porque me parece que es un libro que magnifica la gloria de Dios, que magnifica el carácter de Dios y nos enseña cuál es el deseo de su corazón. Estos pasajes que leímos, Levítico 19 al 20, comienzan de una manera interesante y terminan de la misma manera, y es repitiendo esta frase de parte de Dios que dice: sean santos como yo soy santo. Dios entonces le está diciendo al pueblo que el estándar o la base o la medida para las leyes que Él está por dar no son meramente un estándar moral o cívico o de buena ciudadanía, sino que el estándar que Él está poniendo es Él mismo, es su propia santidad. Y Él no tiene la intención de hacer simplemente un pueblo bueno moralmente hablando o un pueblo medianamente mejor que las demás naciones, sino que Él tiene el deseo de formar un pueblo que lo refleje a Él. Un pueblo que cuando otros lo vean, volteen a ver las actitudes del pueblo, las maneras de actuar, los juicios justos, puedan decir: wow, definitivamente existe un Dios sobre Israel.
Y Dios, en otras palabras, lo que está haciendo con estas leyes es enseñando al pueblo cómo vivir en su presencia. Porque así como Dios es santo, el pueblo debería ser santo. Y si examinas un poco más detallado estos mandamientos que Dios acaba de dar al pueblo, en realidad lo que está haciendo de alguna manera es como desmenuzar los 10 mandamientos que había entregado en el libro de Éxodo. Y empieza a dar más detalle y meterse, y cada vez que él da más detalle, lo único que está haciendo es mostrándonos más acerca de él, más de su corazón, más de sus intenciones. Ahora, estas leyes que Dios está dando también vienen acompañados en el capítulo 20 de algunos castigos. Y es interesante porque ya no solamente está hablando de la expiación que puedes hacer por los pecados, sino que también está hablando de consecuencias. Es decir, el pueblo de Israel no solamente iba a tener que ir al santuario o al tabernáculo a ofrecer un holocausto para pagar por la culpa de su pecado, pero también Dios quería enseñarles que cada una de sus acciones tendría consecuencias. Sí, iban a recibir el perdón de parte de Dios, pero sus acciones malas tendrían que tener una consecuencia. Y en la mayoría de los casos, estas consecuencias iban a representar también el juicio de Dios sobre el pecado, porque muchos de estos castigos que se impondrían sobre el pecador o sobre el infractor de la ley iban a ser ejecutados por parte del pueblo. Entonces el pueblo iba a vivir fungiendo como representantes del juicio de Dios sobre la tierra. El Dios Santo tenía que dar consecuencias severas para el pecado y de esa manera iba a magnificar su santidad. Algunas de estas leyes que leemos son tan interesantes. Por ejemplo, vemos en uno de los versos una ley acerca de la venganza, de no ser vengativos. Y, por ejemplo, cada vez que tú y yo enfrentamos una oportunidad en la que podríamos pagar con venganza, también tenemos otra alternativa y es decidir amar como Jesús. Tenemos el ejemplo de Cristo, que en el momento de su crucifixión, mientras estaba enfrentando uno de los actos de mayor odio y violencia, Él tenía toda autoridad y toda potestad de traer juicio sobre las personas que estaban quitando su vida, pero Él no hace eso, Él no reaccionó de esa manera, sino que su respuesta fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate entonces cómo estos mandamientos de Levítico están apuntando al carácter mismo de Dios, están apuntando y enseñándonos a vivir como Jesús mismo viviría. Y a mí todo esto me parece fascinante. A mí me encantaría, si alguien que escucha la Biblia en un año estudia leyes, me encantaría saber su opinión, pero yo creo que estarían de acuerdo conmigo en lo siguiente, y es que todas estas leyes que estamos viendo tenían esta función también de empujar al pueblo a vivir en un progreso absolutamente significativo en comparación a las demás naciones de la tierra. Naciones que para la época vivían en un absoluto desenfreno, vivían sin misericordia, vivían dando rienda suelta a su sexualidad, vivían en una injusticia tremenda. Y Dios, en medio de todo eso, empieza a dar leyes como: deja alguna de tus espigas en tus campos para que el pobre pueda recoger. No recojas todo de tu viña para que el extranjero y el pobre tengan algo que comer. Fíjate, estas son leyes que van mucho más allá de lo cívico y la buena ciudadanía, sino que son leyes que empujan a la misericordia. ¿Qué tipo de ley existía en la antigüedad que hiciera esto? Ninguna. Eso es la evidencia de que el Dios santo y misericordioso fue el mismo que entregó la ley. Porque el corazón del hombre, que es un corazón egoísta y orgulloso, no habría de ninguna manera fabricado este tipo de leyes que empujaban a la misericordia. Mira, por ejemplo, esta otra ley que decía que en un juicio no te vayas solamente por el lado del pobre, solamente porque es pobre, pero que tampoco te fueras a favor del rico por favorecerlo a él.
Dios da este tipo de leyes porque Él conoce nuestra tendencia. Él conoce nuestra tendencia a sentir lástima por el pobre nada más porque sí, pero también a favorecer al rico solamente por la ganancia que nosotros podemos obtener. Y Dios le está diciendo al pueblo: hey, ustedes no jueguen así, ustedes no sean así, sino que ustedes deben ser justos porque yo soy justo. Y bueno, continuamos hablando acerca de los castigos hacia el pecado. Yo pienso que es una de las cosas más sensatas que Dios pudo hacer, porque no solamente les perdonaba los pecados, sino que les advertía acerca de las consecuencias que enfrentarían. Ponte a pensar, cuando eras un niño y tus papás te corregían, yo seguramente también como tú pensaba que mis papás eran unos malvados porque me corregían. Pero resulta que ahorita, en ese momento de mi vida, mientras me preparo para en unos meses ser padre, pienso de una manera muy diferente y pienso en qué tan necesaria fue la corrección en mi vida. Eso es lo mismo que ocurre con las leyes de Dios. Cuando leemos las leyes como desconectados de la relación, podemos decir: qué severidad sin sentido la que Dios tenía contra el pueblo. ¿Cómo es que si una persona se equivocaba, entonces debía ser exterminado? Pero la verdad es que si lo examinas, Dios había dado advertencia tras advertencia. Por ejemplo, uno de los pecados que dice Levítico que debía ser pagado con muerte era el sacrificar a tus hijos a Moloc. Este era un dios pagano al que personas de diferentes naciones tomaban a sus hijos y los mataban como una ofrenda a este dios. Y Dios está diciendo: hey, si ustedes hacen eso, ustedes deben morir. Y con toda razón, Dios está elevando el estándar de su pueblo. Dios les está diciendo: ustedes no deben vivir de esa manera. Cada uno de estos castigos listados en la ley tenía que funcionar como una advertencia. Y así, entonces, las consecuencias de estos actos o los castigos no eran actos malvados de parte de Dios, sino que cada transgresor era absolutamente responsable por ese castigo porque ya habían sido advertidos. Y mira también la manera en la que Dios aborda todo esto, porque en varias partes de estos pasajes Dios dice que desobedecerlo es como prostituirse. Y esta idea de la prostitución en términos de desobediencia a la ley habla también de la intención de Dios, porque Dios no quería fungir solo como un dictador de leyes que esperaba obediencia, sino que Dios estaba mostrando que Él más bien quería fungir como un esposo que espera fidelidad. Por eso Él habla de prostituirse al desobedecerle, porque Él no solamente era un dictador autoritario diciendo qué hacer y qué no hacer, sino que Él es un esposo que lo ha dado todo por nosotros y espera fidelidad de nuestra parte. Ahora, para terminar el día de hoy, ¿cómo vemos a Jesús en todo esto? Bueno, pues Jesús es el único que es santo como Dios es santo. Jesús es el único perfecto. Y Él, que vivió sin ningún pecado, tuvo que ser sacado fuera de las puertas de la ciudad, al mismo lugar donde el pueblo debía sacar a aquellos que permanecían en su pecado, donde los exterminarían, y allí fue sacado Jesús. Porque Jesús pagó por nosotros. Y porque Él hizo eso, porque Él murió por nuestros pecados, el día de hoy tú y yo no tenemos que ser alejados de la presencia de Dios, no tenemos que ser sacados fuera de las puertas de la ciudad de Dios, y por ese sacrificio ocurre una transferencia. Mi culpa es transferida a Él y su santidad es transferida a mí. Dios nos hace personas santas en un mundo que está lejos de la santidad. En la tradición hemos escuchado que hay algunas personas que se convirtieron en santos, pero la palabra de Dios es clara en mostrarnos que todos los que hemos puesto nuestra confianza en Dios somos santos, no por lo que logramos o por nuestro buen comportamiento, sino somos santos porque se ha transferido la santidad de Jesús a nuestra vida. Y porque Jesús nos santifica, entonces tú y yo podemos empezar a vivir aquella vida que de otra manera no podríamos haber vivido. Podemos empezar a vivir
en fidelidad a nuestro esposo o nuestra esposa. Podemos empezar a vivir amando a nuestro prójimo, a nuestro enemigo. Podemos empezar a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Gracias, Dios, por un día más en tu palabra. Hoy te pido que nos enseñes a obedecerte. Enséñanos a caminar de acuerdo a tu corazón y enséñanos cada día a recordar que tu corrección es solamente una muestra de tu amor, que tú no esperas de nosotros obediencia porque sí, sino que tú lo haces porque eres ese esposo fiel que espera lo mismo de nuestra parte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.